nació en Estados Unidos. Es el mayor de los 3 hermanos de la familia de Dick Joy. Posee una lesión cerebral con daños irreversibles que le permite o impide los movimientos y le genera determinadas parálisis. Los daños llegaron a ser tan marcados que un grupo de médicos, cuando tenía 9 meses, dijeron a sus padres: libérense de él, déjenlo en una institución que los cuide, porque será un vegetal toda la vida. Los padres se resistieron a esa idea, lo trajeron a su casa y se empeñaron en cuidarles y en darle los mayores cuidados posibles para hacer de su bienestar mejores condiciones. Cuando tenía 11 años le llevaron a una universidad para ver si los científicos y estudiosos lograban alguna forma de darle algunos elementos para la comunicación. Cuando le examinan su condición, los científicos dicen: en su cerebro no hay nada, no hay forma de comunicarse, no hay expectativa. Dick, el papá, se dirigió a uno de los científicos y les dijo: cuéntenme un chiste. Cuando le cuentan un chiste, el chico, cuyo parámetro de diagnóstico es que no tenía ninguna reacción cerebral, se lanza a reír del chiste. Y allí se abre un nuevo camino y terminan con que desarrollan a través de aspectos de la comunicación de alto grado un equipamiento que a través de una computadora él puede comunicarse, y lo que se comunica se traduce en voz y se le puede escuchar audiblemente, por supuesto con una voz digital de computadora. Al pasar de los años, Dick ha terminado un grado universitario y ha desarrollado una vida altamente de bienestar. En una ocasión especial, uno de sus compañeros había tenido un accidente y había quedado paralítico y necesitaba un tratamiento de alto costo. Y Rick le dijo a su papá: quiero participar en la maratón, en la carrera que se va a hacer para juntar recursos para el tratamiento de mi compañero. Y su papá, aunque era difícil, accedió. Armaron una silla especial para llevarlo, una especie de bicicleta especial para trasladarlo, y se lanzaron a cumplir el sueño de su hijo. Cuando terminaron, este chico le dijo a su papá: correr y participar en este evento me hace no solo tan feliz, sino que me hace no sentirme un discapacitado. A partir de allí, su papá Dick se ocupó, y toda su familia, en darle esa felicidad, no solo de los elementos de vida, de familia, de cariño, de tecnología para mejorar su bienestar, sino que quiso contribuir con esa felicidad llevándolo a correr cuantas veces podía en una forma especial. Hipotecaron todos sus sueños, sus recursos, hipotecaron sus privilegios de descanso o bienestar personal, hipotecaron sus recursos financieros, y a partir de allí se abrió una nueva etapa para el bienestar de Rick. Corrieron muchísimas competencias, más de 1000 competencias a lo largo de esta vida. Algunas veces, como en el año 1992, en un mes y medio corrieron 6.000 kilómetros. Carreras de triatlón que incluyen correr en bicicleta, correr a pie y hasta nadar, en todas ellas participaron. Cuando llegaron a participar por 30 veces en la famosa Maratón de Boston, la organización del evento descubrió una placa y hizo un monumento fantástico de los Hoyts, que hace honor a ese sentido de persistencia y esa actitud de relegar todo lo que tengo para que las vulnerabilidades de otro y la persistencia de amor lleve a otro hasta el otro nivel.
can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when all I would do is forever worship you. De eso se trata el pasaje del Evangelio de Lucas y su relato del capítulo 5, del 17 al 26, donde un grupo de hombres llenos de compasión traen a un paralítico delante de Jesús y lo ponen delante de él para cambiar su futuro y para que la bendición de Jesús le alcanzara y le diera otras condiciones. Jesús sanó a aquel hombre y es un modelo de cómo el Dios de los cielos espera que tú y yo usemos nuestros sacrificios, prioridades, esfuerzos, bienes, saberes con sensibilidad para hacer que los vulnerables de nuestro entorno, algunos de ellos paralíticos tal vez de sus miedos, paralizados por sus temores, por sus limitaciones financieras, por su salud, tal vez paralizados por las huellas que la vida les ha dejado en su historia familiar o en sus conflictos individuales, esas personas sean puestas por tu intervención y tu amor delante de Jesús en personas diferentes y que tú y yo ayudemos a cambiar sus futuros, porque eso es lo que Dios nos dejó para hacer. Brevemente, el relato se resume
y después puedes verlo con más tranquilidad y mirar algunos detalles, se resume que en una ocasión Jesús llegó a la aldea y las multitudes se apiñataron como se amontonaban detrás de él cada día donde él llegaba, porque querían escucharle. Estaban los curiosos, estaban los llenos de limitaciones, estaban los que traían sus enfermos, estaban los que querían acalmar su ansiedad y desesperación de vida y escuchar sus palabras de bendición. Estaban los buscadores genuinos, adoradores, que querían estar cerca de él y rendirle honor. Y en medio de esa multitud dice que la casa se llenó de gente a tal punto que no había un lugar más, ni adentro ni afuera. El pasaje sigue diciendo que un grupo de amigos viene junto para traer a un paralítico. Un grupo de personas que entre sí se coordinan, se combinan y vienen a traer a un paralítico que solo no podía venir, pero lo vienen a traer delante de Jesús, para ponérselo delante de Jesús para rogar su bendición. Cuando llegan al lugar se encuentran con la sorpresa de que todo estaba lleno y no había cómo ponerlo delante de Jesús. Pero era tal su empeño, era tal su tenacidad, era tal su convicción de que Jesús podía hacer algo, era tal su amor y compasión por esa persona en su vulnerabilidad, que a alguno de ellos se le ocurrió que una de las formas era subir al techo, hacer un boquete, un agujero en el techo, romper el techo y por allí bajarlo para ponerlo delante de Jesús. Cualquier empeño no era suficiente si no lograban lo que habían venido a hacer. Esta historia de amor y de persistencia es el relato que nos guía hoy y quiere interpelar tu actitud y la mía para que revisemos cuánto de nuestra sensibilidad y compasión, no lástima, compasión práctica y de acción está puesta al servicio de aquellos que están paralizados en tu entorno y Dios te los ha dejado para que tú seas el que lo cargues, porque la multitud que está alrededor de él es como aquella multitud del tiempo de Jesús que obstaculizaba la llegada de otros porque corrían detrás de su propio y egoísta bienestar. De eso se trata nuestra breve reflexión en esta mañana. Yo quiero entonces sobrevolar brevemente y examinar 4 rasgos o características que estos hombres tuvieron por los cuales se pudo desarrollar este evento y este hecho. ¿Qué cosas ocurrieron en la actitud de aquellos hombres para que ocurriera este milagro? Para que aquel hombre saliera de su parálisis, no solo física, sino de estilo de vida, de miseria, de temores, de limitaciones, a poder pararse y restablecer una vida. ¿Qué pasó para que aquel futuro de aquel hombre fuese cambiado por la compasión de estos 4 amigos? Y me parece que hay 4 elementos muy interesantes. En primer lugar, el versículo 18 nos ayuda a tener un poquito un panorama. Y el relato dice que 4 hombres cargaron a un paralítico tendido en su lecho. 4 hombres cargaron a un paralítico tendido en su lecho. Y entonces, en primer lugar, tengo la impresión que ese enfoque que hacemos en el versículo y subrayamos es que el hombre venía tendido en su lecho. Era limitado, tenía un futuro, tenía un presente lleno de temores. Su actividad financiera, de trabajo, de actividad, de bienestar, de satisfacción, era limitado. Alguien paralítico no podía participar de todo el entorno de la vida con toda libertad, con todo sueño y con toda efectividad. Así que este hombre estaba enmarañado en sus temores y en sus limitaciones. Y en medio de esa situación, estos hombres vienen para cargarle. Y en primer lugar, yo creo que la primera característica de estos hombres es compasión. Y saben, a mí me gusta jugar a veces cómo pronunciamos las palabras y me gusta pensar que compasión es compasión. Por supuesto, no es académico, no es de diccionario. Sin embargo, me gusta pensar en compasión. Compasión es más que lástima.
La lástima es aquello que te hace sensibilizar frente al dolor de otros, a su parálisis en algún grado de su vida, a su miseria, a sus tropiezos de la vida, a lo que le está pasando, y te hace capaz que derramar un lagrimón, pensar un ratito. Pero la lástima termina cuando tú y yo nos ocupamos de nuestro siguiente paso, de nuestros compromisos y de nuestro bienestar personal y muchas veces egoísta. La lástima es pasiva, pero la compasión es la misma sensación del corazón apretado por lo que le está pasando al otro. Tal vez la misma lágrima que cae, pero la compasión cambia, porque no es pasiva, sino que es activa, y no deja la situación hasta hacer algo. Compasión es hacer algo en función de eso. En una ocasión dice la palabra del Señor, que vino un hombre muy rico delante de Jesús, pero su parálisis era su egoísmo. Vivía para él y Jesús le desafió a dar lo que tenía para darlo a los pobres, a los demás. Pero dice el relato que este hombre se fue triste porque no estaba dispuesto a la compasión. Y cuando habla de este hecho, dice que Jesús, mirándole, le amó. O sea, Jesús estaba tal vez acongojado porque este hombre no le estaba siguiendo ni obedeciendo, no podía ser compasivo. Sin embargo, Jesús tenía por él compasión, y aunque podía haberse enojado con él, le amó. En otra ocasión dice que Jesús llegó y había multitudes que le seguían a todas partes, y no les daban a él ni a los discípulos tiempo para descansar, para comer, para ir con tranquilidad de un lado al otro, porque las multitudes le ahogaban permanentemente y descubrían dónde estaban y no le dejaban ratito quieto, porque les querían tener cerca. Y dice que Jesús un día salió y mirando esa gran multitud, dice el relato, tuvo compasión de ellos y usa una imagen de aquellos tiempos, porque estaban como ovejas sin pastor. Esa zona era árida, seca. Las ovejas no podían comer pastos sueltos y tomar agua en cualquier campito como en nuestros contextos. Si no estaba el pastor que les llevaba en los tiempos de agua o pastos verdes aquí o allá y les llevaba kilómetros y kilómetros para tomar agua, para comer, según en esta temporada o la otra, las ovejas se morían. Una oveja sin pastor era nada. Y Jesús dice que les tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. Dios ha dejado personas a tu alrededor que tienen algún grado de temor en este momento, de impotencia, de limitación, de huellas de su historia golpeada de vida, de su carácter tal vez quebrado o su carácter tal vez reaccionario frente a las miserias que enfrentan. Y necesitan que de alguna manera tú y yo les dediquemos tiempo, no por lástima, sino por compasión. No para decir, pobre fulano, ¿cómo estás? Si yo pudiera hacer algo, o que alguien haga algo, sino compasión. En segundo lugar, el mismo versículo 18 quiero usarlo para darle otro énfasis en otra de sus partes. Y el relato dice que aquellos hombres vinieron trayéndole. Aquellos hombres podían haber dicho, si alguien hiciera algo. Aquellos hombres pudieran haber dicho, hablando con sus amigos, no podés darle una mano vos que tenés más tiempo, o vos que tenés más fuerza, o vos que de alguna manera siempre estás buscando cómo ayudar al prójimo. No trasladaron a otros la responsabilidad, no buscaron que otros se hicieran cargo, no se lo encargaron al Estado, no buscaron que alguien lo hiciera, no se lavaron las manos. Lo que el relato dice, que ellos mismos vinieron cargándole. Y sabes, cuando yo miro esto, veo que en segundo lugar estos hombres tenían prioridades de entrega, prioridades de compromiso, de involucramiento. ¿Y por qué digo prioridades de entrega? Porque tú y yo tenemos prioridades, todos los seres humanos tenemos prioridades. Sin embargo, muy a menudo las prioridades del ser humano común y corriente son su bienestar, sus logros, sus pasatiempos, su descanso, su comodidad, su éxito. Todos tenemos prioridades, pero estos hombres tenían prioridades de entrega, de buena disposición y misericordia a otros, de amor compasivo, de compasión plena, como decíamos, y no de lástima. En segundo lugar, estos hombres tenían fuerte entrega en sus prioridades. Y allí aparece un rasgo increíble, porque tuvieron que entregar algo de su tiempo,
porque tenían planes, porque tenían algo que hacer en sus hogares, porque de alguna manera había algo que podían hacer para sus hijos, porque podían hacer alguna hora extra en su trabajo, porque podían haber dedicado ese tiempo para ganar más dinero, o podían haber descansado y salido a disfrutar con su familia, o porque podían simplemente haberse quedado quietos, o podían hacer algo que masajeara su ego o su bienestar. Sin embargo, la entrega y el compromiso de involucramiento es cuando tú y yo descubrimos que no está mal cuidar nuestro bienestar, sino que lo que está mal es que nuestro bienestar sea nuestra prioridad. Y entonces, en segundo lugar, estos hombres tienen una prioridad de entrega. Hay un relato muy interesante en la Biblia, muy conocido, que es el relato del buen samaritano. Dice que un hombre iba por aquellos caminos polvorientos y hasta inseguros, y en el camino se encuentra con un hombre herido, tendido junto al camino. El relato sigue diciendo que otros pasaron por delante. Le miraron y siguieron. Los que pasaron antes pasaron y tal vez se llenaron de lástima, pero no de compasión. Los que pasaron antes tal vez tenían prioridades muy loables, pero egoístas, individuales, y no pudieron perder un segundo, no pudieron ensuciarse las manos, no pudieron dar algo de sí o de sus bienes o de sus capacidades para levantarlo, sacarlo del camino, de sus heridas y cambiar su futuro. Pero dice que el buen samaritano se detuvo, lo cargó, lo llevó, lo puso en un hotel, le dijo al dueño del hotel: cuídenlo, ven los médicos que sea necesario, y cuando yo vuelva te pagaré todo lo que sean los gastos. Cuando yo salto de mi comodidad es cuando algo me cuesta. ¿Qué te está costando el sufrimiento de otros? ¿Solo lástima? ¿Solo sea diagnóstico de la realidad del mundo, del país, de lo que está pasando, de los valores humanos tan caídos? ¿Qué te pasa con ese drogadicto que ves cerca? ¿Qué te pasa con ese que su casa fue quemada por el fuego? ¿Qué te pasa con ese que está quebrado emocionalmente y no se puede levantar? ¿Qué te pasa con ese que está en depresión? ¿Qué te pasa con ese que de alguna manera tiene un parálisis de temores, de miedos? Que necesita que le escuches un rato, que necesita que le des una llamada telefónica, que necesita que des algo de lo que te cuesta, que necesita que sacrifiques algo de tu bienestar, de tu pasatiempo o de tus bienes. Tú debes ser su buen samaritano. No mires lo que han hecho otros que han seguido su camino. No mires a las multitudes aquellas que obstaculizaban la entrada en esa casa porque estaban egoístamente buscando sus comodidades. Pero aquellos hombres tenían capacidad de entrega, le cargaron, dejaron cosas en segundo plano y fueron allá. Había alguien a quien cambiarle el futuro. En tercer lugar, aparece una tercera característica, a mi entender, dentro de tantas otras que podían ser loables para ver las capacidades de estos hombres, pero que nos pueden mover a nosotros a examinar y diagnosticar y a ser interpelados en nuestra actitud hacia los que están paralizados en su sufrimiento. El versículo 19 viene a agregar otra parte del relato. Y el versículo 19 está inmerso en esa realidad, que cuando llegaron y fueron, se sorprendieron que no había cómo tener acceso a Jesús. Había mucha multitud y Jesús estaba dentro de la casa enseñando y no había cómo llegar a Jesús. Y estos hombres podían haber dicho: bueno, lo intentamos, hicimos lo que pudimos, llegamos hasta acá, no fue posible. Muy a menudo tú y yo nos conformamos con migajas, con monedas, con pedacitos de nuestro tiempo, con pequeños gestos que hacemos. Decimos: sí, yo hice algo por él, me sacrifiqué en esto, pero ya no puedo más, o no quiero involucrarme más, o hay un obstáculo. Sin embargo, estas personas que no los identifican como amigos de él, dice 4 hombres cargaban. Podían ser que no fueran amigos, capaz que eran amigos de un amigo, pero no eran capaz que amigos de él, pero habían sido conmovidos con compasión y con entrega. Y cuando llegan y ven que era inaccesible llegar a Jesús, podían haberse vuelto a decir: lo intentamos. Pero estos hombres no tenían esa característica y su compasión no terminaba allí y su entrega no terminaba allí. Y el relato sigue diciendo que subieron al techo, rompieron el techo, hicieron un boquete y con algunas cuerdas bajaron a aquel hombre y lo pusieron delante de Jesús. No estuvieron tranquilos hasta que no cumplieron su objetivo, hasta que no hicieron más de lo que podían o hasta que no fueron un paso más.
No sé qué capacidad tuvieron, pero hicieron una investigación. Miraron el panorama, examinaron la casa, vieron qué otras posibilidades. Siguieron sacrificando su compromiso y su entrega. Y habrán hecho también alguna forma de estudio, de investigación, de averiguación con algunos que conocían la casa, en qué parte de la casa estaría Jesús, porque rompieron el boquete en el lugar oportuno, para que en la pieza donde estaba Jesús bajara este hombre. Y alguno de ellos habrá dicho, ¿y si al romper el techo nos metemos en un lío con la policía, con el dueño de la casa que nos denuncia? Y dijeron, tal vez es más importante el costo que tengamos que pagar por servir y ser compasivos, es más importante el costo ese, si está lleno de amor. Y es más importante la vulnerabilidad de nuestro amigo que lo que haya de costo. Alguien tuvo que pagar ese techo roto. Alguien tuvo que pagar esas horas extras que ellos dedicaron para venir trayéndolo. No dice desde cuánto lo cargaron, desde qué distancia. No dice cuánto tiempo estuvieron involucrados. No dice cuánto le robaron a su familia o sus actividades o su descanso. Cuando hay compasión, siempre hay alguien que va a pagar el costo. Siempre hay alguien que va a pagar el costo. Hay una expresión muy rica en la palabra del Señor que dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, o sea, todo lo que Dios pusiere como desafío para hacer, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Mira qué desafío. No solo dice que lo que venga a nuestra acción, a nuestra vida, para que hagamos y nos involucremos, lo hagamos, sino que lo hagamos según nuestra fuerza. Preguntándonos, ¿es solo esto que puedo hacer? ¿Basta con esto? ¿Dios espera esto o Dios espera más? ¿Qué espera Dios de mi compromiso con los que me rodean? Simplemente hacer una etapa y decir, bueno, lo intenté, o ya lo ayudé una vez, o esto es lo que puedo hacer, o tal vez la pregunta es, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué otro paso puedo hacer? Jesús enseñó respecto al involucrarnos y comprometernos con las necesidades de los otros y lo puso en un ejemplo muy drástico. Dijo, si alguien te obliga a cargar una milla, un poco más de 1 kilómetro, una carga, si te obliga, no es si lo haces por amor o por compasión, pero si alguien te obliga a hacerlo por 1 milla, por más de 1 kilómetro, llévaselo el doble. En otras palabras, aún lo que debo hacer obligado, lo debo hacer de tanta disposición y con tanto amor, que lo que me viniera a hacer a la mano lo tengo que hacer el doble. O sea, la milla extra, lo que está por encima de lo que Dios espera de mí. En otras palabras, Dios siempre espera de mí, no migajas, sino compromiso. Compasión, entrega y una determinación inquebrantable. Esa es la tercera característica, determinación inquebrantable. No dejes a las personas que te rodean en sus parálisis con algo que tú y yo podemos hacer, con lo más que se puede hacer. No lo dejes con una llamadita telefónica, con unas monedas que le das. No lo dejes con un tiempo que le escuchas. No lo dejes con un palmetazo en los hombros. No lo dejes hasta que esté delante de la gracia de Dios, de la bendición de Jesús. No lo dejes hasta que sea bendecido, hasta que se cumpla el milagro, hasta que cambie su futuro. No lo dejes antes. Determinación inquebrantable. Y en cuarto lugar aparece una cuarta característica que me parece fantástica. En el versículo 20 dice que estando el paralítico al frente de Jesús, la multitud, me imagino que asombrada, los pedazos de techo que iban cayendo, la conmoción al ver que el techo se rompía. Y en medio de eso Jesús recibe a aquel hombre. Y Jesús sabe de la condición. Y el relato dice que Jesús, al ver la fe de ellos, la fe de estos hombres, la fe del propio paralítico tal vez, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho, toma tu impotencia, toma tu limitación y vete ahora, diferente, cambiado, a tu casa, con un nuevo futuro. Al ver la fe de ellos. Y en cuarto lugar entonces, estos hombres tenían una fe grande, definida. No lo largaron porque tenían la convicción de que Jesús podía hacer algo. Cuando tú y yo nos podemos
aprender a llevar las necesidades y sufrir de otros a Jesús en oración, en amor entregado, en que nuestras manos sean las propias manos de Jesús o nuestros bienes, los bienes que Jesús usa para bendecirles. Mientras eso no ocurre, nuestra fe no es fe. Es simplemente un cristianismo de cartón o un cristianismo limitado, flojo, de juguete. Pero estos hombres tenían una fe activa. No era solo fe de creer, fe de esperar, fe de certeza. Pero era una fe activa. Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo desde el alma y anhele ser adorado, que sepa escuchar la voz del Señor cuando le habla y sin importar cuál sea el llamado, Él obedezca esa palabra. Un corazón que ponga en alto su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios mande y sin importar dónde, un corazón dispuesto a humillarse y darle toda la gloria al más grande, un corazón dispuesto a ser instrumento de amor en el mundo entero, que anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Se busca un corazón. Un corazón. Tal vez es tiempo de hacer un plan, para que esto no quede simplemente como una reflexión interesante, linda, pero que no condicione o cambie tu actitud, tus acciones. Tal vez es tiempo de que tú y yo hagamos un plan definido al respecto. Y en este sentido yo quiero darte algunos consejos. Y tal vez, como son varios, puedes volver a mirar este video y a detener allí, en esta última placa, de ideas o consejos. ¿Y ahora qué? Y a partir de esto, ¿qué voy a hacer? Y yo quiero recomendarte 5 cosas básicas. No son las únicas, pero te pueden ayudar. Tú puedes hacer tu propio plan. Pero mira, en primer lugar, identifica cuáles son aquellos vulnerables a tu lado. Si tú y yo solamente decimos, pobre la gente, qué miseria que está pasando, cuánto sufren, ese diagnóstico de sobrevuelo es un escapismo para hacer algo por alguien. En primer lugar, identifica cuáles son aquellos vulnerables que están paralizados a tu lado, por los cuales debes comprometerte e identificarte. En segundo lugar, sería muy bueno que mirando y haciendo una lista de esos 2 o 3 o 4 situaciones de personas que sufren a tu lado y que son las personas que Dios puso y que son tu responsabilidad. En segundo lugar, analiza tu grado de involucramiento con ese sufrimiento. ¿Qué has hecho por ellos? ¿Cuánto has orado por ellos? ¿Cuánto te has jugado por ellos? ¿Solo has orado pero no has hecho nada? ¿Cuánto has pensado de soluciones extras? ¿Cuánto te has comprometido e involucrado? ¿Es suficiente? ¿Hay algo más que podrías hacer? Llegaste hasta cierto punto y viste la multitud y que no había solución y dijiste, bueno, hice lo necesario y te diste vuelta. Tal vez es necesario
que interpeles tu corazón y tu mente y tus acciones para ver si estás evaluando romper el techo y pagar otro costo. En tercer lugar, determina los niveles y formas que Dios te desafía para involucrarte. ¿Por qué no oras a Dios y le dices, Señor, ayúdame a ver cómo me voy a involucrar en esto? No podría hacer todo, es imposible para mí. No podría dedicarme a esas 6 o 8 personas todo el tiempo porque tal vez no tengo las condiciones. O tal vez emocionalmente me desgastaría. Pero bueno, Señor, dame la gracia, dame ideas. Llena a través de tu espíritu mi mente y corazón para ver en qué nivel me debo involucrar. ¿Con cuáles? ¿En qué forma? ¿En qué forma práctica? Para que no sea un desgaste loco, lleno de ímpetu, pero que no lleva a ninguna parte. Muchas veces nosotros salimos a hacer cosas intempestivamente y no ayudamos. O es poco, o nos terminamos cansando. Determina los niveles y formas para involucrarte. En cuarto lugar, mira qué lindo consejo. Escoge uno para empezar. ¿Por qué? Porque si escoges 5 o 6, de golpe no vas a tener las condiciones, ni la capacidad emocional, ni saber cómo. Escoge uno. Es mejor dedicarte a una situación y llevarlo hasta que, aún rompiendo el techo y poniéndolo delante de Jesús, cambie su futuro, que pelear con 4 o 5 situaciones a la vez. Elige uno, pero hazlo. Hazlo. No dejes pasar esta semana sin hacer estas valoraciones, sin fijar a una persona y sin hacer un plan cómo poder ayudarlo. Y pide a Dios que te ayude. Y vas a ver cómo a través de las circunstancias, a través de tu inteligencia, a través de lo que Dios propone, a través de las limitaciones que van surgiendo, las capacidades que vas descubriendo, puedes hacer algo para bendecir. Pero hazlo. Pero en quinto y último lugar, analiza cómo continuar con ese hasta verlo de pie. Y así con los que esperan tu ayuda. Analiza cómo continuar, porque si no, en 2 meses y medio te darás cuenta que todo tu esfuerzo se fue sustituido por otras prioridades y entregas cómodas y egoístas de tu propio bienestar. Hay algunas situaciones en tu entorno que ya no podrás dejar de mirar, o solo con lástima hacer diagnóstico de cómo están. Ya no podrás encargar que otros lo hagan o comentar que alguien debe hacer algo. Ya no podrás hacer simplemente algo superficial como dar migajas y desentenderte y volver a tu egoísta comodidad. Ya no podrás dejar de mirar aquello que con algún tipo de parálisis o vulnerabilidad Dios ha puesto a tu alrededor. En medio de esos llamados y desafíos, es hora que tú y yo comencemos a ser parte de los que rompemos los obstáculos para que aquellos que no pueden romperlos sean empujados, ayudados y paguemos el costo necesario para llevarlos delante de Jesús a través de nuestro testimonio y ponerlos en contacto con la fe, la bendición y la gracia de Dios.